ni hablar en estos contextos como en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así que decidimos incluirla dentro de las formas de agricultura ecológica que estamos viendo. Em, Algunos aportes vamos a mencionar que pensamos que ofrece la agricultura urbana, ¿no? Lo primero que surge es que una mejora en la alimentación, en lo que la gente come, en variedad y en calidad. Se, se comen productos libres de pesticidas y si uno con un poquito de destreza nomás ya cultiva una variedad de alimentos que habitualmente no come, ¿no? La misma bolsita del ProHuerta trae un surtido de hortalizas que no es lo común. La gente raramente compra rabanitos, por ejemplo, eh, o achicoria, o cultivos que no son los que siempre están en las mesas, ¿no? Entonces hay una mejora en la calidad y variedad de la alimentación, hay un ahorro, algo tenemos medido, vamos a ver al final de la clase, se produce un ahorro familiar que también está subestimado, pero que en nuestros datos es muy interesante. Se reciclan residuos orgánicos. En Argentina el promedio de producción de basura por habitante ronda alrededor de 1 kilo por día. Entre el 50 y el 60% de eso son restos orgánicos que en general se entierran y podrían ir a compostajes, por ejemplo. Y la agricultura urbana reduce la basura que se entierra. Es un aporte también subestimado, pensamos. Se ahorra mucha energía porque no hay que ir a comprar los alimentos a ningún lado, incluso no hay que traerlos de otras ciudades o de otras provincias, sino que están en el patio. Así que también hace un aporte desde ese punto de vista. Y hay un aporte interesante también hacia la persona que cultiva, ¿no? Que pensamos que se aprenden algunas cosas que, bueno, solamente el cultivar, aunque sea una pequeña parcela, lo enseña. Lo va aprendiendo a esperar, va aprendiendo a planificar, va aprendiendo a dejar semillas. Dejar semillas es un acto que no siempre ocurre y se produce algo que es bastante curioso, que es que la mejor planta se deja como semilla, no se consume, no lo consume en esa cosecha, sino que la forma de que mejore el cultivo es dejando la mejor planta sin cosechar, dejándola para semilla. ¿Sí? Bueno, ¿qué se necesita? En general la gente se traba mucho con esto, le asigna un nivel de complejidad que no es así, ¿no? Y primero se necesita tener interés, no todo el mundo se interesa, hay una costumbre de ir a comprar los alimentos, se necesita constancia porque a lo mejor a veces el interés está, pero hay una conducta que es muy común, que la gente se embala y se desembala, entonces no sirve esto, la agricultura de patio no sirve eh, ponerse mucho tiempo, una semana, y después no ponerse por 3 semanas, sino que se necesita constancia. Y es una virtud que no siempre está. Se necesita paciencia, hay que esperar. ¿Qué le va a hacer? Hay que aprender a esperar. Si uno quiere eh, comer un repollo en septiembre, hay que sembrar el plantín ahora. Entonces, todo ese tiempo hay que esperar. Mientras tanto, vamos comiendo lo que sembramos en diciembre, lo que sembramos en enero, y así es. Pero hay que ser paciente. Y después, bueno, las cosas que salen en los manuales, ¿no? La luz solar, necesitamos el sol, que necesita cualquier agricultura, el agua, esto es un detalle importante, no puede haber escasez de agua ni dificultades para el agua, no es recomendable lugares donde tengan difícil acceso al agua. Si toca, toca, pero lo ideal sería resolverlo antes de cultivar.
tierra. Hemos visto ya con algunas técnicas de la agroecología que incluso generan tierras nuevas en camas altas. Tiempo, se necesita tiempo, no mucho. Vamos a ver en los cálculos que hemos hecho que no, tampoco es tanto tiempo, pero tal vez es más la constancia que el tiempo. Y al último, ya la destreza, no hace falta ser un genio para cultivar algo en el patio, ni hace falta haber estudiado. ¿Sí? Es mucho más importante lo que pusimos en primeros términos, el interés, la constancia, la paciencia, que la destreza. La destreza se aprende, haciendo se aprende o con tutoriales. Hay miles de tutoriales maravillosos, experiencias que están en los canales de YouTube. Esta época es buena para eso, para ahora que hay un poco más de tiempo interno en las casas, buena para explorar, para conocer experiencias. Hay, hay mucha narrativa sobre esto en redes y sobre todo en YouTube, busquen. Y se resuelve con algunas técnicas. Vamos a ver algunas, sin ánimo de dar consideraciones universales, pero algunas técnicas sí están probadas que funcionan y que son novedosas, ¿no? El cultivo vertical es una. ¿Por qué lo ponemos? Porque a veces en los espacios urbanos hay poco espacio horizontal, hay poco suelo, ¿sí? Las casas tienen cada vez menos patio y los patios son cada vez más chicos en el caso de que los haya. Y entonces el aprovechar las paredes, sobre todo las paredes que están al sur, que reciben todo el sol, o gran parte del sol del día, hay que aprovecharlas construyendo estructuras como las que se ven en la presentación, donde se puede cultivar lo que uno quiera en vertical y se gana muchísimo espacio, se puede multiplicar el espacio horizontal. Ahí hay ejemplos de botellas, hay ejemplos de bolsones, en fin, todos los que la imaginación permita. Ahí se pueden poner tejidos en las paredes y hacer trepar muchísimas plantas, como los pepinos, como los zanquitos, como las arvejas, de invierno, de verano, de lo que uno busque, ¿no? Hay otro ejemplo con caños de PVC. Otra opción de las ciudades son las terrazas. La ciudad, ya lo hemos hablado, es un problema en sí mismo, es un problema con el cual al menos nosotros pensamos que tal como están planteadas no se puede resolver, ¿sí? Porque, bueno, lo hemos conversado, sobre todo cuando hablamos de permacultura. Pero bueno, dentro de las ciudades, una opción son los cultivos en azotea. Esto es Nueva York, donde hay un movimiento importantísimo de cultivo en terraza, que son los únicos espacios horizontales eh, con, donde se puede cultivar. O sea, el suelo, por supuesto, que es agregado, pero bueno, se hace una especie de techo verde, un techo vivo, y se cultiva. En los edificios se usa mucho, hay sistemas de captación del agua, ahí se ve alguno. Y bueno, y la gente se provee de algunos de esos alimentos. ¿Sí? La cantidad de gente que vive en un edificio en Nueva York no va a comer solo de la huerta de la terraza. Pero bueno, también es una forma de vincularse de la gente un poco con algo natural, con una planta, con algo verde, ¿no? Esto es más modesto, esto es Buenos Aires, cultivo en macetas, en este caso en cajones, que también se puede hacer con un poco de tierra y agua y, y un poco de las condiciones que dijimos antes, ¿no? Paciencia, destreza, se pueden usar los espacios horizontales altos, se pueden usar balcones, por ejemplo. Estas son huertas jardines. La huerta jardín es un espacio donde se combina la belleza que se busca en un jardín con algunos cultivos hortícolas que ofrecen diferentes formas y colores. Entonces realmente quedan espacios que son bellísimos y que también son productivos, como se ve en la foto, y como van a poder ver en el video que les vamos a poner en la sección materiales. Esto es organoponia, es una huerta en sustratos, ¿sí? En este caso un tipo contenedor, donde se hace
un cultivo vertical, horizontal, de los 4 costados, pero también puede haber tantas variantes como se le ocurra al horticultor, ¿no es cierto? Se hacen sustratos orgánicos en base a compost o lombricompuesto y algunos agregados que se compran ¿sí? Como minerales, pero funciona muy bien, para espacios muy reducidos, ¿no es cierto? Y también quisiéramos incluir en esta breve presentación algunos cultivos que no se le está llevando la punta y que serían un aporte muy grande para las agriculturas urbanas. No se los conoce realmente, algunos sí, pero no se consideran. La frambuesa pensamos que es uno. Em, la frambuesa tiene un ciclo parecido al de la frutilla, es perenne también, y más o menos da sus frutos en la misma época del año. Tiene muchísimas virtudes por sobre la frutilla como cultivo. La primera es que es muy rústica, es una planta que se puede transformar en invasora de lo rústica que es. Es tipo apoyante, o sea que puede ir muy bien en contra de una pared, prospera muy bien bajo sombra. Y hay otra gran virtud que tiene para los espacios urbanos, es que no la prefieren las hormigas, ni la tocan las hormigas. A diferencia de una frutilla que si alguien que escuche esta clase ha puesto alguna vez un plantín de frutilla, sabrá que donde hay hormigas no hay frutilla, es a donde primero van. Este es el Topinambú, Aurelianthus tuberosus, un pariente del girasol. ¿Sí? Lo habrán visto en los jardines porque tiene una flor muy bonita, en esta época todavía está, una flor amarilla muy linda, y la gente lo cultiva como una especie ornamental, pero sus tubérculos son comestibles, son muy ricos en proteínas, ¿sí? Se pueden apreciar en la foto, ¿sí? Y también es una planta sumamente rústica, otros países la siembran en lotes extensivos para alimentación animal, pero también funciona muy bien para alimentación humana. Tiene un proceso de cocción muy parecido al de la papa, por supuesto con un sabor propio. ¿Sí? Pero es un cultivo que tampoco se conoce o que, bueno, se lo ha incorporado más por el lado ornamental, ¿no? Pero, por ejemplo, para las huertas jardines podría funcionar pero muy bien. La cedera, raramente la conozcan. En otra clase les he comentado de la cedera, es una planta de hoja con un ciclo perenne y un sabor a limonado. Y bueno, se divide por matas, así que consiguiendo unas matitas que se pueden conseguir, tiene uno cultivo de hoja durante todo el año y por muchísimos años. ¿Sí? Y es una planta que deberíamos promover un poco más, ¿no? Es riquísima además, muy sabrosa. Todos estos cultivos yo los llevo a la clase presencial. Eh, ya vamos a tener tiempo de hacer una degustación de todo esto. Nos ha tocado esta época donde, bueno, las clases son virtuales. La lengua de vaca que la hemos estudiado como maleza, Rumes crispus, eh, pruébenla en tartas, cocínela como una acelga y van a ver que es realmente deliciosa, es comestible, y crece en nuestros baldíos, crece mucho donde hay buena humedad, ¿no es cierto? Eh, pero está bueno incorporarla también como una planta alimenticia.